buenas con todos aquellos que vienen siguiendo nuestras redes sociales. Este es su programa de debate y controversias con Chino y Cachito. Muy buenas tardes con todos y todas aquellos que vienen siguiendo nuestras redes sociales. Este es su programa de debate y controversia con Chino y Cachito. En esta oportunidad estamos todavía solos. Cachito se va a sumar seguramente en el transcurso de la semana, pero nosotros vamos a aprovechar de dar un repaso a las noticias nuevamente apoyados en el semanario de este periodista famoso, connotado en el Perú, Hildebrand, César Hildebrand, que tiene su semanario Hildebrand en sus 13. Esta es la edición virtual. Tenemos también acá a la mano la edición escrita del día viernes de la semana pasada. Así que vamos a hacer un repaso primero por las noticias internacionales. Y nuevamente, Hildebrand emite en su semanario una nota sobre la masacre que se viene aconteciendo en Palestina. La semana pasada se reiniciaron los bombardeos y ha habido asesinatos brutales a civiles. Elia Diz nuevamente nos trae una nota titulada Matanzas. Israel ha decidido demostrarle al mundo que los herederos de las víctimas del nazismo pueden, uniformados e impunes, ser iguales o peores que las hordas de Hitler. Leemos el primer párrafo, nos dice así: vuelven a llover bombas sobre Gaza, Palestina. A los gazatíes, el final del cese al fuego les llegó de madrugada. Rondaba la 1:30 de la mañana del martes 18, cuando el ejército israelí emprendió la embestida. Al amanecer, los cadáveres se contaban por cientos. Según los reportes de la UNICEF, 130 de los asesinados son niños. Y presenta una serie de fotos realmente estremecedoras y brutales. La morgue del hospital Nasser Khan Younis, tras el amanecer del martes 18 de marzo, y se muestra decenas de niños mutilados y vilmente asesinados. Realmente fotos estremecedoras. Ciudad de Gaza, en el norte de la franja, el martes 18 de marzo. Durante las primeras 24 horas, la embestida del Ministerio de Salud registró 413 muertos y 660 heridos. La UNICEF, además, denuncia al menos 130 menores asesinados solo el día martes. En la madrugada del jueves, solo en la localidad de Beit Lahia, murieron 34 personas. Las víctimas esperan en las morgues, patios y pasillos del hospital indonesio de Beit Lahia para ser enterradas. Esas son las notas, digamos, que están bajo las fotografías que observamos en el semanario. La jornada del miércoles terminó con más de 506 asesinatos y 909 heridos a lo largo de la franja. Rafa Khan Younis, Deir el Balah y la ciudad de Gaza fueron las zonas más afectadas. El jueves ha sido similar. En la madrugada, solo en la localidad de Beit Lahia murieron 34 personas, que es lo que leíamos hace un momento. Pasó el mediodía, tropas israelíes retomaron la invasión terrestre del norte de Gaza. Y al cierre de esta crónica, esto recordemos, se emite el día viernes, el Ministerio de Salud gazatí calculaba entre 700 y 970 muertos desde el día martes. Es la contabilidad al viernes de los asesinados después del levantamiento del alto al fuego, que realmente fue muy relativo porque han seguido habiendo durante estos meses asesinatos y ahora de forma brutal. Nuevamente el régimen sionista en Netanyahu ha empezado a matar vilmente en Gaza, en Palestina. Bien, hay otras cosas respecto al tema internacional en Medio Oriente que Hildebrand no los aborda, que son dos puntos. Son el tema de Siria. Nosotros vamos a presentar ahorita el portal Hispan TV Nexo Latino y podemos observar ahí una serie de noticias del día de hoy. Hace unas horas denuncian secuestro de 100 alawitas en Siria en las últimas 48 horas.
Militantes del régimen, noticia del día sábado, sirios siguen masacrando a civiles. Israel en Siria infiltra convoy en Huneitra y ataca bases en Palmira. Mueren 3 personas en nuevos ataques de Israel contra Siria. Recordemos que hace unos meses ya el régimen de Bashar al-Assad en Siria fue defenestrado y asumieron yihadistas, digamos, del Estado Islámico, musulmanes, entre comillas, que estuvieron algunos cercanos a Al-Qaeda y el día de hoy muestran sus dientes y vienen persiguiendo a diferentes grupos en Siria, grupos alawitas, que es una de las tendencias de musulmanes a la cual pertenecía Bashar al-Assad, así como cristianos y pobladores en general sirios vienen siendo masacrados por el actual régimen sirio, ¿no? Que supuestamente iba a liberar, iba a traer la democracia, ¿no? Bajando a un dictador, lo que está sucediendo es una persecución brutal. Asimismo, el régimen de Israel viene entrando por una de las fronteras de Siria, viene invadiendo este territorio y el régimen actualmente en el poder no hace absolutamente nada. Ese es otro tema que no aborda el semanario Hildebrand en sus 13, pero que desde el portal Hispan TV ustedes pueden tener información verídica y en el momento sobre lo que pasa en este país, en la República Árabe Siria. Asimismo, el caso de Yemen, al sur de la península arábiga, es otro tema importante, ya que tenemos una noticia, la más reciente: nuevos ataques de Estados Unidos contra Yemen dejan un muerto y 3 heridos. Recordemos que en el régimen de Yemen, los hutíes solidarios, digamos, solidarios con la opresión, el genocidio, digamos, del pueblo palestino, ellos lo que han estado haciendo es atacando los insumos, la logística del régimen sionista en el Golfo Pérsico, de forma valiente, un pueblo que hace unos años fue también bombardeado, invadido por el régimen saudí, sale en defensa de forma solidaria con el pueblo palestino, cortando la logística, ¿no? La logística del régimen sionista. Entonces es algo también a tener en cuenta. Y desde Hispan TV también tenemos noticias al respecto. Con eso pueden complementar, digamos, las noticias internacionales. Donde sí Hildebrand saca una pequeña, bueno, no es una nota, pero sí es la opinión de uno de la opinión en una de sus columnas. Dice: el señor Miyagi y el tren de Aragua, Juan Manuel Robles, saca una nota sobre lo que ha pasado también recientemente en, bueno, Estados Unidos y El Salvador. Es otra noticia internacional, en este caso latinoamericana, que de alguna manera también nos atañe. Bueno, acá está, tenemos ahí la noticia, vamos a mirar. Matanza, bueno, no está. Acá están solo las notas. Bueno, pero esta noticia tiene que ver con lo que ha pasado en Estados Unidos. Acá tenemos del diario español El País la noticia completa: venezolanos deportados a El Salvador. La lista completa con los nombres de los inmigrantes venezolanos deportados a El Salvador. La cadena CBS ha tenido acceso a un listado interno de la administración Trump con los nombres de 238 venezolanos deportados a una cárcel de máxima seguridad al país centroamericano. Recordemos que Estados Unidos hace poco acaba de deportar, como bien dice acá, casi 240 venezolanos que han sido atrapados, capturados sin ningún proceso jurídico, sin ninguna sentencia. Prácticamente han sido secuestrados y no devueltos a Venezuela para que allá se les haga el proceso a estos ciudadanos venezolanos, sino se les ha entregado a Nayib Bukele, presidente de El Salvador, y se les ha metido a cárceles realmente draconianas en este país centroamericano. Y esto se ha hecho con una ley
del siglo XIX, si no me equivoco, que está hecha para regímenes, para momentos, digamos, para circunstancias de guerra, que es la ley de 1798 contra enemigos extranjeros. Trump le ha dado la forma para poder secuestrar a estos ciudadanos venezolanos y llevarlos a las cárceles del país de El Salvador. Realmente esto es preocupante porque hoy le está pasando a los venezolanos que emigraron a Estados Unidos y mañana podría pasarle a los peruanos también que se encuentran por allá. Así que mucho cuidado con esta noticia que es realmente preocupante. Tenemos también la respuesta. Acá tenemos bueno, CNN en español, ¿no? La respuesta del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al respecto, ¿no? Que Nayib Bukele, dice Maduro, no sea cómplice de este secuestro. Entonces es una respuesta del presidente Maduro de Venezuela. Bien, entonces hasta ahí tenemos más o menos las noticias internacionales. Sigue crítico pues el llamado Medio Oriente, tanto en Siria como en Yemen, y los bombardeos del sionismo en Palestina, este exterminio, este genocidio. Y ya pasando al tema nacional, nuevamente queda desfasado el semanario de Hildebrand porque se emite el día viernes y han pasado muchas cosas este fin de semana. La nota principal, o la primera nota, es la del ministro del Interior, Juan José Santibáñez, y se titula Se quedaría, y hace un análisis de cómo los congresistas eventualmente votarían a favor, chalequeando, protegiendo a Santibáñez, pero como bien sabemos, lo que ha pasado con el ministro del Interior, con el chaleco de Dina, este señor Santibáñez, ha sido que se le ha bajado el dedo y se lo ha retirado. Ya el día de hoy, si no me equivoco, ya se ha elegido nuevo ministro del Interior. En un momento vamos a mostrar también quién es y cuáles son sus antecedentes. Entonces, pero esto no ha sido por buena voluntad de Fuerza Popular, sino porque han salido a la luz unos audios de cómo Fuerza Popular estuvo convenciendo a los artistas, a los cantantes de grupos de cumbia, pero que convocaron inicialmente a una marcha para que la desconvoquen. Entonces los audios mostraban claramente cómo Fuerza Popular estaba tratando de desactivar los reclamos ciudadanos, los justos reclamos ciudadanos que además se mostraron en una movilización a nivel nacional y particularmente en Lima el día viernes en horas de la tarde, contundente y con presencia de ciudadanos conscientes, preocupados por la seguridad y que están dando y que estaban presionando para que Santibáñez sea finalmente censurado y para que el régimen de Boluarte haga su trabajo y más peruanos no sigan siendo vilmente asesinados por las bandas que han tomado nuestra patria. Bien, hay más notas también, hay más notas sobre el Congreso. En breve vamos a dar una revisión a estas notas sobre el Congreso, pero antes de eso también destacar la nota que titula Armonía Muerte de Shana Taco, donde describe los sucesos, ¿no? De cómo se dio la muerte del cantante Paul Flores García del grupo Armonía 10, ¿no? Que como sabemos, este grupo se había dividido hace poco y la extorsión la venía sufriendo el otro grupo, más bien, no el que pertenece Paul Flores, sino el otro grupo que estaba haciendo presentaciones este fin de semana o el fin de semana anterior en Tacna, ¿no? Y que venían sufriendo las extorsiones, particularmente del monstruo de los injertos del Cono Norte, ¿no? Entonces, pero bueno, por esa confusión, lamentablemente Paul Flores García fue asesinado. Confusión o no, el hecho es que están extorsionando, están asesinando artistas y eso es la noticia. Entonces hay una nota muy detallada acá de Hildebrand en sus 13 que se puede revisar al detalle. Muy bien, y bueno, y estas notas del Congreso son las siguientes. Uno, que se denomina
damas chinas de Ricardo Velasco, la candidata que va rumbo a su cuarta derrota, se refiere a Keiko Fujimori, ha dicho en estos días que ningún pacto la ata a Dina Boluarte. Esta nota la desmiente de cabo a rabo. El fujimorismo se ha opuesto a 7 pedidos de vacancia, a 5 mociones de censura contra ministro y a 20 mociones de interpelación, y hace un recorrido esta nota de cómo Keiko ha ido dando soporte, ha ido apoyando en bloque a los diferentes ministros, a la misma Dina Boluarte, al régimen, al ejecutivo. Entonces, eso no se puede negar, pero con el actual voto supuestamente Keiko quiere mostrar un rostro de oposición al régimen de Boluarte y lo hace de manera claramente oportunista porque ya se acercan la campaña y los meses donde ella va a decir, bueno, ya lo han dicho, ¿no? Es una presidenta puesta por Perú Libre, puesta por la izquierda, por los socialistas, y nosotros nunca, hemos tenido ningún trato, ningún contrato, ninguna alianza con Boluarte y la van a ir abandonando en estos meses, pero lo cierto es que en estos años, últimos 2 años, ha dado un soporte total desde su bancada en el Congreso. Tenemos también otra nota que se denomina Crimen Perfecto de Bruno Amoretti, donde ahí está el resumen, exhibiendo su más grosera incompetencia. La policía y la fiscalía no han avanzado 1 milímetro en la tarea de capturar a los asesinos de Andrea Vidal. Mientras tanto, el Congreso se alista a negar oficialmente la existencia de una red de prostitución en su seno. Recordemos este asesinato que salió en la prensa y que se tiene información y que hasta ahora no se sabe quién realmente asesinó a esta señorita Andrea Vidal Gómez, que al parecer coordinaba esta red de prostitución en el seno del Congreso. Entonces ahí se tiene una nota al respecto. Y también una siguiente nota de Alonso Zambrano, la ley contra el pueblo. Fuerzas Populares y sus satélites han perpetrado una ley que arrincona, mutila y amenaza a las ONGs. Toda una vergüenza internacional. Y ahí está una serie de entrevistas a una serie de personajes que algunos denominarían caviares, así que están dando su posición respecto a esta ley anti-ONGs. También tenemos una nota sobre el municipio de Lima, sobre la gestión de Rafael López Aliaga, que se denomina Tenemos las de perder, de Eloy Marchán. Los métodos del alcalde de Lima nos han llevado al CIADI y a la sólida posibilidad de tener que pagar dentro de unos 3 años 2.700 millones de dólares. Bueno, este CIADI es una instancia internacional donde las empresas que ganan concursos con el Estado, licitaciones ante el Estado, pueden acudir en el caso de que el contrato no se venga cumpliendo, ¿no? En este caso, y esto hay que analizarlo con más detalle porque Rafael López Aliaga se ha negado, se ha cerrado y ha entrado en confrontación legal con estas empresas que se dedican a cobrar los peajes en Lima y que, si bien es cierto, cobran pues exorbitantes montos durante varios años, recuperando por varias veces su inversión, tienen un contrato firmado y tienen instancias internacionales donde pueden aumentar sus ganancias en el caso que le ganen el juicio al Estado. Entonces, bueno, López Aliaga está encabezando estos juicios y vamos a ver en qué terminan. Hay una nota al respecto de Eloy Marchán que recomendamos también tu lectura. Realmente este semanario hace una selección de temas críticos importantes, aunque no habla nada del fútbol, donde el Perú le ganó a Bolivia y mañana seguramente vamos a esperar el triunfo contra Venezuela. Lo que sí trae son notas sobre los Cavani nuevamente. Los Cavani se pelean de Sonia Suyón. Una disputa familiar separa al reconstructor facial de Dina Boluarte y a su hijo. Entonces Mario Cavani Ravelo y Mario Cavani Anaya se pelean después de la rehechura de Dina, ¿no? Entonces hay una pequeña nota que habla al respecto. Recordemos que este médico ha ido a la fiscalía con todas las pruebas sobre las operaciones que ha tenido Dina Boluarte, que seguramente será el causal
una de las causales de vacancia en los próximos meses. Vamos a esperar, vamos a esperar finalmente en qué termina. Bueno, eso es el repaso de todas las notas de este semanario. Y ahora pasamos rápidamente a la opinión, a los columnistas de opinión. ¿Ya? Bueno, el primero, principal, lógicamente, es el director, que tiene su columna Matices, donde se refiere al régimen nacional en una columna casi poética y llena de cultura del director Hildebrand en sus 13, ¿no? Disfraces se llama, ¿no? Y justamente habla sobre Keiko Fujimori. Y tiene razón, ella preside este campamento ensangrentado que es el Perú, y lo hace al lado de otro disfraz andante. Ella y Boluarte son el dúo de oro del lumpencriollismo, ¿no? Entonces ahí está. Y bueno, luego tenemos la nota de Pedro Franque, exministro de Economía en el régimen de Pedro Castillo, que escribe una nota sobre el reformar la banca es un asunto pendiente. Un préstamo a 2 años de 10.000 con Ripley en Perú termina generándote 30.000 de intereses, pero esa misma empresa en Chile te cobraría 6.000. El trauma merino, ¿no? Carlos León Moya, la derecha conservadora fue creciendo y ese pequeño gabinete Willax se convirtió en bancada Willax y políticos Willax y hasta presidenta Willax. Bueno, ahí está la opinión de Carlos León Moya, con la cual seguramente vamos a discrepar en algunos puntos esenciales, así que sería bueno revisarla con mayor detalle. Cacacenos, alcahuetes, mequetrefes, titula Ronald Gamarra su columna y habla pues de Dina y sus ministros, ¿no? Bueno, eso no se puede discutir, realmente esto es así. Luego tenemos Arte a secas de Rafael Belaúnde Audrey, otro columnista ya regular, ¿no? Que semanalmente saca sus columnas llenas también de cultura que vale la pena leer para discutir. Solamente extraigo un par de párrafos que dice, sí, finalmente aparecieron las expresiones abstractas, carentes de significado, galimatías visuales, charlatanería para los ojos, garabato y manchón en aras de la comercialización. La procura de equilibrios cromáticos, balances geométricos y transpatojos pasaron a ser el objetivo de esta insólita disciplina. Por eso, siempre que sean atractivas, considero que las expresiones gráficas de moda son artesanía contemporánea, si se prefiere. Lo hago sin afán peyorativo, porque etimológicamente artesanía significa arte con las manos, realizada con fines decorativos. Bueno, entonces hace una diferencia entre arte y hace un recorrido histórico y hace la diferencia con la artesanía. Poder voraz de Roberto Ramírez Manchego. Extraigo un párrafo. El problema no es quién gobierna, sino cómo funciona el poder en nuestro país. Si el sistema sigue diseñado para que los políticos gobiernen sin hacerse responsables, la corrupción siempre queda impune y cada vez que elegimos políticos terminan desobediendo el mandato otorgado. Luego se apela a la autocracia disfrazada de eficiencia. Bueno, hace un análisis sobre el poder, bueno, hace la analogía con cómo funcionó Roma y el derecho romano, etcétera, etcétera, pero se olvida de analizar a fondo el sistema capitalista que está penetrado de la corrupción, que la origina y la recrea y la mantiene, como se explica en el primer tomo de la obra de Carlos Marx, El Capital, en el capítulo 24 sobre la acumulación originaria, y cómo las burguesías de los países de Europa Occidental se van a enriquecer a costa del Estado y de la corrupción de los funcionarios públicos de esos países. Eso mismo estamos viendo también en nuestro país, pero de forma distinta, desfasada, de otra manera, ¿no? Eso es la llamada acumulación originaria, donde se amasan el capital. ¿Cómo es que se amasa el capital de la grande burguesía de los países, ¿no? Eso de ahí le falta. Cara de jeve, y bueno, obviamente sabemos a quién se refiere, Pedro Casusol, de muy buena pluma, ¿no? Dina, una vez que convoque a las elecciones generales, vacar a cara de jeve, es algo lógico en este esquema donde el populismo, la pantomima y el cuchillo en la espalda son la norma. Hay unas líneas de este columnista Pedro Casusol. Enemigo imaginario de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. Solamente leo el último párrafo. En suma,
La guerra contra un enemigo imaginario, los caviares, se ha convertido en la coartada de la coalición autoritaria y corrupta que nos gobierna. Pero detrás del discurso heroico de una supuesta lucha contra el enemigo poderoso, aflora la realidad. Son ellos los que tienen el poder, no los caviares, y están conduciendo a nuestro país al abismo. Bueno, eh, habría que analizar bien este término caviar en su origen y a quién se refieren y si es verdad o no la denuncia que hace Boluarte. Bueno, este señor dice que es un enemigo imaginario. Habría que contrastar esa opinión con algunos artículos de La Primera, ¿no? El diario La Primera, donde se habla efectivamente de un cierto sector que está posicionado en el Estado, particularmente en la Fiscalía, ¿no? Y bueno, eso hay que analizarlo también con mayor calma, con mayor detalle. Pero efectivamente, Dina Boluarte habla de un grupo como si fueran, ¿no? Como si tuviera pues el poder, y eso no es verdad, pero sí tiene cierta influencia en algunas instituciones del Estado. Eso también debemos reconocer. Bien, ese es un repaso por casi todos los columnistas. Nos está faltando nada más la columna de este amigo, y con eso terminamos, cerramos, aunque se me estaba pasando una nota acá que es el Comando Bermelo. La detención y deportación de Alex Negón no impedirá las crecientes actividades de la banda brasileña que opera a sus anchas en Loreto, Cayala y Madre de Dios. Es una nota de Julio Rospigliosi de cómo esta banda está entrando por Loreto, y ahí está, bueno, una nota que es importante analizar y que tiene que ver también con la seguridad ciudadana y también de la nación. Muy bien, tenemos también otros columnistas. El último columnista, ¿dónde está? ¿Dónde está? Me aparece la nota, pero por ahí la tenemos. Es, nuevamente la voy a resaltar, ¿no? Bien, acá había una nota más que es América sin voz, que es la de Daniel Espinosa, que también siempre hace análisis, en este caso de la política norteamericana sobre Donald Trump, que también vale la pena dar una lectura. Pero donde nos vamos a detener es la de Paco Moreno, que la semana pasada habló sobre Julio Ramón Ribeiro y sus obras, particularmente sus memorias, y ahora escribe sobre César Lévano. La titula su columna 6 años sin Lévano. César Lévano, un hombre que siempre nos hará falta. Vamos a ver quién es César Lévano. César Lévano murió hace 6 años, el 23 de marzo del 2019, 9 meses antes de cumplir 93 años de edad, de los cuales más de 80 estuvo vinculado al periodismo. Fue el primer canillita peruano en convertirse en director de diarios y revistas, pero la importancia de Lévano no está en el récord de números y años, sino en que dignificó al periodismo por su integridad y su defensa férrea de los más débiles. Recordemos que él fue también militante comunista, adhirió al Partido Comunista Unidad y luego fue parte de una escisión que se conoció como Partido Comunista Peruano Mayoría. Por sus conocimientos, dice el segundo párrafo, oceánicos, por su capacidad profesional, Lévano pudo hacerse rico vendiendo su talento al mejor postor, como lo hacen los ofidios de hoy, pero prefirió defender a los trabajadores, luchar contra las dictaduras de todos los colores, combatir a los corruptos de todos los niveles e infundir esperanza de optimismo y lucha mediante su trabajo. A su modo, siguió el camino trazado por su maestro José Carlos Mariátegui. Como Mariátegui, el ideal de Lévano fue tener siempre un alto ideal de justicia y solidaridad, ni la cárcel pudo quebrarlo. Y más abajo, en opinión de Víctor Hurtado Viedo, cuando se le pregunta qué debemos aprender de Lévano, contestó: coincidimos trabajando en varias publicaciones como Marca y el Diario de Marca, este semanario Marca, y que luego fue diario, que era una expresión de la militancia de izquierda democrática en el Perú. De Lévano muchos aprendimos 2 lecciones: ser minuciosos en la investigación y ser veraces en la información. La veracidad es una virtud moral, de modo que César también nos daba lecciones de ética, además de lecciones de una elegante voluntad de estilo. Muy bien, y finalmente tenemos que decir, Lévano estaba hecho de libros, nos dice más abajo Paco Moreno, y creía que no debía romperse el vínculo entre el periodismo y la cultura.
Muy bien, hasta ahí la revisión de noticias, tanto en el ámbito nacional como internacional, y cerrando con algo de cultura, esperando que nuestro compañero, nuestro amigo Cachito nuevamente se suma y podamos profundizar en el análisis con él. Hasta ahí la revisión de las noticias, esperamos atentos cómo evolucionan durante la semana. Bueno, esa es la revisión de Hildebrand. Déjenme mostrarle nada más algo chiquito sobre el nuevo ministro. Esa es una noticia curso actual, por ahí nos han compartido algunas imágenes al respecto. Vamos a ver, disculpen un ratito. Ahí lo tenemos, sí, esto es Epicentro TV, ¿no? Vamos a compartir. Sacan la nota los amigos de este grupo de periodistas que fue sacado de Cuarto Poder porque no se prestó a la campaña de demolición contra Pedro Castillo, ¿no? Entonces ellos armaron su, digamos, digital, que le llamaron Epicentro TV, y crece cada vez más, ¿no? Si bien son una prensa independiente, bueno, ahí están sacando la nota que dice lo siguiente: el nuevo ministro del Interior, general en retiro, Julio Díaz Zulueta, fue uno de los generales pasados a retiro por el entonces presidente Francisco Sagasti, por recomendación de su ministro del Interior, Rubén Vargas. Estos pases al retiro han sido la causa de la inhabilitación de Sagasti, Vargas y José Elice, y la aprobación de una acusación constitucional en su contra. Recordemos que a Sagasti el Congreso hace unas semanas no le permiten, bueno, la han de alguna forma sancionado para que no pueda postular, y justamente es por esto, por pasar al retiro a una serie de generales infames. El flamante ministro del Interior, continuamos con Epicentro TV, Díaz Zulueta, está siendo investigado por el delito de negociación incompatible por compras irregulares de mascarillas en Lambayeque en el inicio de la pandemia. Su antecesor, Juan José Santibáñez, autorizó que el ministerio pague 80,000 soles por su defensa legal. Ahí está, muy bien, entonces es más de lo mismo, ¿no? Ahí está el nuevo hombre comprometido que decía la presidenta, que está en una serie de investigaciones, como era de esperar. Tenemos también otra imagen, vamos a compartir, esto es del Foco, que también es otro portal de periodismo independiente de investigación. ¿Qué nos dicen los amigos del Foco? Nos dicen lo siguiente: se ve del nuevo ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta, separado de la policía por compras irregulares de mascarillas, afiliado a APP hasta noviembre de 2023, ex asesor de seguridad del gobernador del Callao, Ciro Castillo. 2 sentencias por pensión de alimentos. Todo una joyita el nuevo ministro del Interior. Otro regalo más de la señora que habita Palacio, Dina Boluarte, la usurpadora. Eso es lo que tenemos ahorita, el nuevo ministro. Y finalmente quiero terminar mostrándole un pequeño, esto es una noticia del Comercio, donde se nos menciona que tenemos varias decenas de partidos inscritos. Ahí está la relación de partidos inscritos. Al 2026 hay 41 partidos en carrera y 3 están a punto de inscribirse. Y ahí está la relación de los partidos ya con Cachito. Seguramente haremos un repaso de estos partidos. Y bueno, tenemos 3 por inscribirse, que es el de Aníbal Torres, ¿no? Adelante Pueblo Unido, Unidad Popular, donde destaca Duberly Rodríguez, expresidente del Poder Judicial, y Runa, de el ya conocido Ciro Gálvez. Y ahí tenemos todos los partidos inscritos con sus logos. Muy bien, muy bien. Ya habrá momentos seguramente de analizar estos partidos con nuestro compañero Cachito. Bien, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención y no se olviden de darnos like y dejarnos sus comentarios en, el lugar respectivo. Nos vemos hasta la próxima. Compartan este pequeño repaso de noticias semanal. Nos vemos hasta la próxima. Chao.